Buenas tardes, les saluda Celeste Morales y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje, el devocional del día de hoy. Se titula Pídele a Jesús las cosas correctas. Quiero empezar con una historia bíblica que es lo que traerá el mensaje de hoy. Se trata acerca de Santiago y Juan, que como ellos subieron al monte, a la cima de la montaña con Jesús, ellos vieron cómo Jesús entró en esa intimidad con el Señor, vieron cómo descendió esa presencia ante Jesús. Mas sin embargo, ellos habían visto cómo Jesús se pudo transfigurar delante de ellos para con el Padre. Y cuando bajaron del valle, escucharon cómo Jesús reprendía a los discípulos por su falta de fe. Después de todo, Santiago y Juan creían que Jesús podía hacer todas las cosas y no es tan curioso cómo ellos acababan de escuchar la voz de Dios cuando confirmó a Jesús. Y qué extraño entonces leer esta historia y ver cómo en la forma en que ellos haber evidenciado todo lo que había sucedido con Jesús en esa cima, ellos tener y estar actuando en esta forma tan inmadura con los discípulos. Nos enseña esta historia que cuando los 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron porque ellos pedían a Jesús que asimismo Jesús les tuviera un espacio en el reino a su derecha y a su izquierda. Los espíritus competitivos, quiero decirte, existen y no susurran. Ellos gritan para que el resto de la gente escuche. Ten mucho cuidado con esto. Ellos están determinados a ser escuchados. Ellos no tienen humildad. Y esto es lo que pasó con Santiago y Juan en ese momentito. Yo me imagino que Jesús tuvo que haberse sentido frustrado de nuevo, esta vez con Santiago y con Juan. Él les recordó que son los incrédulos los que compiten los unos con los otros, pero que los discípulos no lo deben hacer. Y esto lo puedes leer en Marcos 10, del 42 en adelante. Hoy quiero decirte que debemos de tener cuidado de pedirle a Jesús las cosas correctas. Si observamos en los evangelios la forma en la que Él vivió, comenzaremos a saber qué oraciones no son apropiadas. Hay muchas necesidades por las cuales debemos de orar todos los días. Asegurémonos de pedirle a Jesús lo que realmente importa, lo que realmente es correcto y no las cosas erróneas. Yo quiero decirte algo. En nuestra relación de padre e hijo que tenemos con Dios, Él nos concede a nosotros el privilegio de pedirle y Él acepta la responsabilidad de darnos cuando le pedimos. En Santiago 1:6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. A veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos de la manera incorrecta. El Señor, para que nosotros no nos sintamos frustrados al no ser oídos, nos enseña en su palabra a pedir. Y primero, Él nos
nos enseña a pedir en el nombre de Jesús. Juan 14 dice, cualquier cosa que usted pida en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, lo haré. Debemos siempre de pedir en el nombre de Jesús, porque es por Él quien nosotros recibimos. Segundo, debemos de pedir con fe. Santiago 1:6-7 dice, pero quien pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Yo quiero decirte, desgraciadamente cuando pedimos ya tenemos preconcebido la forma en que Dios puede obrar en nosotros. Pedimos entonces solo lo que nos cabe en la cabeza que Dios puede hacer. Y de esta manera estamos limitando a Dios en obrar en nosotros. Cuando pedimos dudando, acabamos de leer, dice la palabra, no recibiremos nada. Tercero, debemos examinar nuestras intenciones al pedir. Santiago 4:2-3 dicen, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. A veces en vez de orar nos ponemos a envidiar o hacemos cosas incorrectas para conseguir lo que queremos. Amada, pide lo bueno. A veces pedimos cosas que sabemos que nos hará daño y al no recibirlas nos frustramos. Pero la culpa es nuestra por no pedir correctamente. En Juan 5:14 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debemos de pedir conforme a su voluntad, lo que es correcto. Dice la palabra que todo es lícito, mas no todo me conviene. Entonces pidamos al Señor que nos guíe en oración a pedirle lo que nos conviene, lo que es de su agrado y lo que es conforme a su voluntad. Y de último, quiero compartir, debemos pedir que el Espíritu Santo me ayude a orar. En Romanos 8:26, asimismo es nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo está para ayudarnos, amada, a pedir correctamente. Por eso es bueno antes de pedir, orar por la ayuda del Espíritu para hacerlo correctamente. Dios hoy quiere bendecirte. Él te quiere dar lo que tú necesitas, pero debemos aprender a orar con efectividad, pidiendo como Él quiere y apoyándonos en el Espíritu Santo. Yo hoy te bendigo, amada, y yo declaro en el nombre de Jesús que desde hoy tú pones en práctica lo que dice su palabra, de escudriñar tu corazón, de ver si realmente tú estás pidiéndole a Dios conforme a su palabra, conforme a lo que es bueno, conforme a lo que es su voluntad en tu vida. Y yo declaro que con esta enseñanza tú recibes de ahora en adelante lo que anhela tu corazón.
y declaro que tus oraciones serán contestadas en el reino y que pronto empezarás a ver cómo la mano de Dios obra en tu vida. Yo declaro esto en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu vida en especial. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, amada mujer del reino. Buenas tardes, les saluda Celeste.